Durante meses, Donald Trump presumió de ello. Una flamante Junta de la Paz, un consejo histórico de líderes globales. Un logro personal que, según prometió, transformaría el orden mundial. Pero antes de que la Junta se reuniera, de que votara, incluso antes de existir oficialmente, comenzó a desmoronarse. No por la guerra, ni por los rivales, sino porque los aliados más cercanos de Estados Unidos se negaron discretamente a someterse. A puerta cerrada, un rechazo se convirtió en muchos. Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia. Washington. Uno a uno, los aliados de Estados Unidos señalaron que no se unirían a la Junta de la Paz de Trump, una iniciativa que cada vez se consideraba menos una cuestión de cooperación y más de lealtad. ¿El punto de quiebre? La creciente retórica de Trump hacia los aliados, sus campañas de presión económica y, lo más explosivo, su renovado impulso para adquirir Groenlandia, una medida que conmocionó a las capitales de la OTAN. Lo que se presentó como una iniciativa de paz comenzó a parecer una prueba de sumisión. Y los aliados de Estados Unidos la fallaron a propósito. En lugar de reconocer las negativas, Trump comenzó a retirar las invitaciones él mismo. Apenas unos días antes, la historia había sido muy diferente. Canadá había sido invitado a unirse a lo que Trump describió como la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida. Una nueva Junta de la Paz, impulsada personalmente por el propio Trump. Y Mark Carney había aceptado. Pero ayer, Trump publicó un mensaje que acapararía titulares al instante. Estimado primer ministro Carney, le ruego que utilice esta carta para comunicarle que la Junta de la Paz le retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de líderes más prestigiosa jamás reunida. Gracias por su atención a este asunto. Y de repente, la pregunta no era qué había sucedido, sino por qué ahora. Fue un cambio de rumbo diseñado por Trump para invertir la narrativa. No me rechazaste, yo te rechacé. Para comprender la ruptura, hay que retroceder. Una semana antes, Mark Carney acababa de concluir una visita de alto perfil a China, donde se reunió con Xi Jinping. Ambos líderes llegaron a un acuerdo para reducir las barreras comerciales entre Canadá y China, un acuerdo que presagiaba algo mucho más importante que los aranceles. Formaba parte de la estrategia comercial este-oeste de Canadá, un esfuerzo deliberado por diversificar las relaciones comerciales tras un año de turbulencias en la cadena de suministro norte-sur con Estados Unidos. Y ese malestar se debía en gran medida a las propias amenazas arancelarias y declaraciones comerciales de Trump. Canadá no abandonaba a Estados Unidos, pero se preparaba para un futuro donde la dependencia venía con restricciones. Entonces llegó Davos, en el escenario económico más elitista del mundo. En el Foro Económico Mundial de Davos, Carney pronunció un discurso que resonó en los círculos diplomáticos. Carney recibió una inusual ovación de pie en Davos tras el discurso, en el que instó a las naciones a aceptar el fin de un orden global basado en normas. No nombró a Trump. No lo necesitaba. Carney instó a las llamadas potencias medias a unirse para resistir la intimidación de las grandes potencias mundiales. Y entonces llegaron las líneas que congelaron la sala. Dejen de invocar el orden internacional basado en normas como si todavía funcionara como se anuncia. Llamen al sistema por su nombre, un periodo en el que los más poderosos persiguen sus intereses utilizando la integración económica como arma de coerción. Habló de los aranceles como palanca, de la infraestructura financiera como coerción, de las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. Para muchos en la audiencia, esto no era una teoría abstracta. Era una crítica directa a la política exterior de la era Trump. La respuesta no se hizo esperar. Al día siguiente, en el Foro Económico Mundial, Donald Trump contraatacó, esta vez con nombres. Señaló su propuesta de escudo antimisiles Golden Dome, afirmando que protegería el espacio aéreo canadiense, además del estadounidense. Luego vino la frase que dejó atónitos a los observadores de ambos lados de la frontera. Canadá recibe muchas ventajas de nosotros,
por cierto. Deberían estar agradecidos también, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro. No estaba tan agradecido. Y luego, inequívocamente personal. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerden esa señal la próxima vez que hagan sus declaraciones. En cuestión de horas, la invitación de la Junta de la Paz había desaparecido. El mensaje era claro: desafiar el poder estadounidense, planificar públicamente y pagar el precio. Carney no respondió de inmediato. Esperó hasta llegar a casa. De regreso en Canadá, antes de una reunión de gabinete en la ciudad de Quebec, el primer ministro se dirigió a la nación e, indirectamente, a la Casa Blanca. Canadá y Estados Unidos han forjado una alianza extraordinaria en materia económica, de seguridad y de un rico intercambio cultural, afirmó Carney. Luego, puso un límite. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Fue un discurso tranquilo, mesurado e inequívocamente desafiante. Carney enmarcó el conflicto como algo más grande que una simple disputa bilateral. En una época de auge del populismo y el nacionalismo étnico, Canadá puede demostrar que la diversidad puede ser una fortaleza, no una debilidad. Canadá no puede resolver todos los problemas del mundo, pero podemos demostrar que otro camino es posible, que el arco de la historia no está destinado a desviarse hacia el autoritarismo y la exclusión. Aún puede inclinarse hacia el progreso y la justicia. Los líderes empresariales y políticos tomaron nota. Muchos contrastaron el énfasis de Carney en las alianzas con la postura cada vez más combativa de Trump hacia los aliados y su campaña de presión para afirmar el control sobre Groenlandia. El discurso de Davos había tocado la fibra sensible. Ahora Carney se centraba en sí mismo. Dirigiéndose directamente a los canadienses, Carney advirtió que las mismas fuerzas que desestabilizaban el orden global estaban aflorando dentro del propio Canadá. El sentimiento separatista estaba en aumento en 2 de las 4 provincias más grandes del país. En Alberta, se estaba gestando un posible referéndum de independencia en 2026. En Quebec, un partido separatista lideraba las encuestas de opinión pública. Antes de las elecciones provinciales, Carney instó a la unidad. Cuando estamos unidos, la unidad crece. Cuando somos canadienses, inclusivos, justos y ambiciosos, Canadá crece. Elegimos un futuro brillante, digno de la tierra que pisamos. Elegimos Canadá. Tras la retórica, Carney estableció prioridades concretas. Su gobierno liberal minoritario enfrenta un complicado proceso legislativo cuando el Parlamento regrese la próxima semana. Pero aprovechó la oportunidad para trazar el futuro. La inteligencia artificial fue el centro de atención. La IA es una enorme oportunidad económica, afirmó, pero también una amenaza para la equidad y la inclusión. Carney prometió una nueva estrategia de IA para todos, y para aprovechar al máximo el potencial de la IA de manera justa se requerirán reformas fundamentales en nuestro sistema educativo, la capacitación profesional y los sistemas de bienestar social. También destacó los avances en la eliminación de las barreras comerciales interprovinciales, la inversión en infraestructura a gran escala y los planes para duplicar el gasto en defensa para 2030. La ironía subyacente a las acusaciones de Trump aún no había pasado desapercibida para los funcionarios canadienses. Sí, Canadá depende en gran medida de Estados Unidos para su defensa continental, especialmente en el Ártico. Pero la relación nunca ha sido unidireccional. Ambas naciones operan conjuntamente el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD. En 2022, Canadá anunció un plan de modernización de $38.600 millones, que incluye un nuevo sistema de radar desarrollado en Australia para detectar misiles entrantes, financiación anunciada personalmente por Carney en marzo. Canadá incluso está considerando invertir en el sistema de cúpula dorada de Trump, que Trump estima en $175
$0,000 millones, aunque un análisis de Bloomberg sugiere que el costo real podría alcanzar los $1,1 billones. Y la historia militar de Canadá habla por sí sola. Las tropas canadienses lucharon junto a Estados Unidos bajo el mando de las Naciones Unidas en la Guerra de Corea. Después del 11 de septiembre de 2001, Canadá siguió a Estados Unidos en Afganistán. Más de 40.000 soldados canadienses sirvieron. 158 murieron. Las palabras de Trump. Canadá vive gracias a Estados Unidos, no fueron solo un insulto. Revelaron una visión del mundo donde las alianzas son transaccionales, la gratitud se debe a los superiores y la independencia se tolera hasta que deja de serlo. La respuesta de Carney ofreció una visión diferente, basada en la cooperación sin sumisión, la integración sin coerción, la fuerza sin dominio. Mientras su discurso en Davos sigue resonando en los círculos diplomáticos, una cosa está clara. No se trataba de un puesto en la junta directiva. Se trataba de quien define el futuro del orden global y de si las potencias intermedias como Canadá aceptarán un mundo donde la integración económica se convierta en un arma. Puede que la invitación ya no exista, pero el mensaje apenas comienza. Puede que la historia termine aquí, pero lo que suceda después está en tus manos. Si crees que la verdad nunca debe silenciarse ni venderse, toma una postura, suscríbete, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Para ir un paso más allá, pulsa unirme. Incluso el más mínimo apoyo construye el escudo que mantiene este canal vivo y en crecimiento. Cada clic, cada publicación, cada membresía es una señal. La verdad importa, y siempre haremos todo lo posible para ofrecerte el contenido más sólido y noticias imparciales y basadas en la verdad.